Buenos días, profesor. Estimados estudiantes, buen día, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Buen ¿Sí? día. Gracias, Nito, buen día. Listo, muchachos. Hoy continuamos con medidas de dispersión. Voy a esperar ahí un par de minutos más a que se incorporen algunos compañeros. Faltan un poquito más de 30 todavía, ¿ya? Un par de minutos y empezamos. Gracias. Listo, muchachos. Vamos a empezar. Continuamos con propiedades de la varianza. ¿Sí? En la clase anterior empezamos
con el estudio de las medidas de dispersión, así que hoy vamos a continuar ya en este camino. Propiedades de la varianza. Recuerden que la varianza es una medida de variabilidad, ¿no? Que nos dice cuán variables son los datos, cuán alejados están los datos entre ellos, o cuán cercanos están los datos entre ellos. ¿Mm? A ver, la varianza de un conjunto de datos siempre es un número no negativo. Es decir, la varianza siempre es mayor o igual a 0. Siempre. ¿Mm? Siempre. Alanis, buen día. Y eso es propio de la definición, ¿no? Ustedes pueden dar cuenta de ello, porque si ustedes miran la definición, no voy a mostrarles la definición de la varianza muestral. Según la definición, pues, nos queda claro que la varianza es siempre mayor o igual a 0, ¿no? Siempre. Miren, en el numerador tenemos la suma de cuadrados, o sea, esa suma positiva. El tamaño de la muestra siempre es mayor a 1, por tanto el denominador es positivo. Entonces, el cociente siempre será positivo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la varianza sea 0? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la varianza sea 0? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No necesariamente, Diego, no necesariamente. No, mejor dicho, no, porque los datos pueden ser agrupados o pueden ser no agrupados. O sea, el hecho de que los datos sean no agrupados no implica que la varianza sea cero. No implica. Va por ese lado. Ya, Roger me dice lo siguiente. Roger me dice que el dato y la media deben de ser iguales. ¿Y eso qué implica? ¿Esto qué implica, Roger? Diego. Claro, si esos números son iguales, la diferencia es 0. Y 0 al cuadrado es 0, ¿no? Puede ocurrir para todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para 0? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la varianza sea 0? Para que la varianza sea 0, Roger, usted ha estado un paso, ¿ya? Para que la varianza sea, todos los datos deben ser iguales. Porque si todos los datos son iguales, la media es igual al dato. Y la diferencia entre la media y el dato es 0, ¿no? Para todos los datos. Entonces, pues, 0 al cuadrado es 0, todo es 0, ¿no? O sea, si todos los datos son iguales, la varianza es 0. Por ejemplo, si todos ustedes tuvieran 19 años, la varianza de sus edades sería 0. Y tiene sentido, ¿no? Porque la varianza es una, si aquí todas las edades fueran las mismas, entonces pues no habría variabilidad, ¿no? Claro, si solo nos fijamos
en la edad en años cumplidos, ¿no? Porque si ya nos ponemos un poco más exquisitos y comenzamos a analizar el mes, el día, la hora, y ya es otra cosa, ¿no? Pero si pensamos solo en años cumplidos, si todos tuvieran 19 años cumplidos, la varianza sería 0. Si a todos los valores, perdón, la varianza de una constante es 0. Esto es más con fines teóricos, ¿ya? Si a todos los valores que toma la variable se le incrementa o disminuye una constante, entonces la varianza y la desviación estándar del nuevo conjunto de datos no cambian. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Vamos a asumir que la varianza de sus edades es 9 años al cuadrado, ¿sí? Vamos a asumir que la varianza de sus edades es 9 años al cuadrado. Dentro de dos, ¿cuál será la varianza de sus edades? Dentro de 2 años, ¿cuál será la varianza de sus edades? Alguien que tiene 18, dentro de 2 años tendrá 20. Quien tiene 20 tendrá 22. Quien tiene 17 tendrá 19. Quien tiene 21 tendrá 23. Dentro de 2 años, ¿cuál será la varianza de sus edades? Si en este año es 19. Dentro de 2 años, la varianza. Si, ojo, si es 9 les dije, ¿no? Si es 9. Stephanie, ¿se escucha entrecortado? A ver, un momento, un momento. Un momento. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor? ¿Igual? Mejor. Sí, me la escucha, profe. Mejor, ya. Gracias. A ver, les decía que vamos a asumir una varianza igual a 9 años cuadrados, ¿no? Sí, eso les dije, ¿no? Dentro de 2 años, todos ustedes van a tener 2 años más. Dentro de 2 años, ¿cuál será el valor de la varianza? 9 años. O 9 simplemente la unidad de medida por un momento. Dentro de 2 años, 9. 9. La varianza no cambia. ¿Sí? Dice, todos los valores que toma la varianza se le disminuye una constante, entonces la varianza y la desviación estándar del nuevo datos no cambia, o sea, sigue siendo la misma. ¿Se escucha entrecortado todavía, Carlos? ¿No se me escucha bien, muchachos? Por favor, Sí, profe, se Por entrecorta. momentos, profe. otra vez está que se como... Por momentos se Listo, muchachos. entrecorta. Ya, listo, gracias, gracias. Le voy a hacer algo, ¿ya? Un momento, por favor. Ahora, muchachos, ahora. Está igual. Igual, igual. Sí, profe, Ya, se lo escucho qué raro. igual. Te escucho igual. A ver, muchachos. Un momento. Un momento. Gracias. Ahora, igual. ¿Me escuchan igual? ¿Me escuchan mejor? Me dicen, por favor, si se escucha mejor. ¿No? Si
Igual, confirman, por favor. Sí, sí se le escucha, pero por momentos se entrecorta. Esto se entrecorta. Ajá. Ya. Gracias, Ximena. Sí, debe ser el internet, correcto. De internet. En clase anterior pasó algo, solucionó casi rápido. ¿Ya? No se le escucha, profe. Un minuto, un par de minutos y luego como que se restablece la señal y se puede trabajar, ¿no? Mejor. Hay días en que el internet, pues, sí, ¿no? Sí, mejor. Ya. Voy a avanzar y ustedes me van a confirmar, ¿ya? Entonces, que en el último ejemplo que les he dado, la balanza no cambia. Sigue siendo la misma, sigue siendo 9. ¿Ya? Porque cuando el incremento es constante, o sea, si todos los datos se incrementan en la misma cantidad o disminuyen también, la varianza no cambia, sigue siendo la misma, igual a la de los datos originales, ¿no? Hace 2 años, ¿cuál hubiera sido el valor de la varianza? En un momento, hace 2 años, sería el valor de la varianza. La misma, correcto. ¿Cuál hubiera sido el valor de la varianza? ¿No? La misma, correcto. 9, ¿no? Hace 2 años, todos ustedes tendrían 2 menos. O sea, simplemente estoy quitando 2 años. Estoy quitando la misma cantidad, una constante. Entonces la varianza sí, seguiría siendo 9. Tengan en cuenta que la varianza es el promedio del cuadrado de la desviación, ¿no? Por ejemplo, para calcular la varianza se trabaja con las desviaciones. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que la edad promedio de ustedes es 20 años. Entonces, la desviación para alguien que tiene 18 sería 18 menos 20. Eso es menos 2, ¿no? Menos 2. Para hallar la varianza, esa desviación se eleva al cuadrado, ¿no? Menos 2 al cuadrado, 4. Dentro de 2 años, quien tiene 18 tiene 20. Tendrá 20, ¿no? O sea, tendrá 18 más 2. Y dentro de 2 años, promedio, si en este momento es 22, dentro de 2 años será 20 más 2, ¿no? O si en este momento es 20, ¿no? Si en este momento es 20, dentro de 2 años será 22, ¿no? 20 más 2. Porque si todos los valores en un de datos se incrementan en una cantidad, en la misma cantidad, el promedio también se incrementa en la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, muchachos, miren, ¿ah? Si ustedes observan, ¿a qué sería igual 18 más 2 menos 20 más 2? Los dos se van a terminar simplificando, ¿no? 2 menos 2, pues se van a terminar simplificando. ¿Y qué nos va a dar? Exactamente 18 menos 20. Va a quedar lo mismo, la misma desviación, 18 menos 20, ¿no? O sea, menos 2, ¿no? Miren, ¿ah? De entre 2 años, quien tiene 18 tendrá 20. Y el promedio, si en este momento es 20, dentro de 2 años, entonces nos queda esto, ¿no? 18 más 2 menos 20 más 2. ¿Sí? Y eso sigue siendo menos 2, ¿no? Igual que hace un rato. Entonces, 2 al cuadrado
4 Juan Gabriel, porque estamos elevando al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4. Entonces, llegaremos exactamente a lo mismo, ¿no? Es por eso que el cambio es constante, las desviaciones son las mismas, ¿no? 18 menos 20 menos 2, y esto también es menos 2. Entonces, las desviaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Y eso se cumple para cualquier dato, para cualquier de la variable. Por esa razón, la alianza no da la desviación estándar, porque las desviaciones se incrementan, o perdón, porque las desviaciones son las mismas, ¿no? Y la otra propiedad nos dice, todos los valores que toma la variable se le multiplica por una constante. Entonces la variable de nuevo conjunto de datos es igual a la varianza anterior multiplicada por dicha constante pero elevada al cuadrado. Y la desviación estándar del nuevo conjunto de datos es igual a la desviación estándar original multiplicada por la constante. ¿Cuándo van a utilizar estas propiedades? Estas propiedades, o esta propiedad, mejor dicho, ¿no? ¿Cuándo van a utilizar esta propiedad? Esta propiedad la vamos a utilizar cuando el cambio sea con porcentaje, ¿sí? O cuando el cambio sea porcentual. Es lo mismo, ¿sí? O sea, esta propiedad tienes que utilizar cuando el cambio sea porcentual. Ya sea cuando sean incrementos o disminuciones. Por ejemplo, vamos a mantener una igual 9 con respecto a sus edades, ¿ya? Ahora vamos a suponer que todas las edades se incrementan en 15%. Todas las edades se incrementan en 15%. Si en este momento la variable es igual a 9, luego el incremento, ¿a qué sería igual la varianza? Y por lado, si la varianza es 9, la desviación estándar es 3. Si la varianza es 9, la desviación estándar es 3. El incremento por ciento de todas las edades. ¿Cuál es el valor de la varianza? ¿Cuál es el valor de la desviación estándar? Debido al incremento del 15%, tenemos que hallar el factor. El factor sería 1.15. Entonces, la nueva varianza sería igual a 1.15 elevado al cuadrado. Y eso se multiplica por 9. Así obtienen la varianza de los nuevos datos. Y la desviación estándar, ¿qué ocurre con la desviación estándar? Simplemente sería 1.15, que es el factor, por la desviación estándar del conjunto de datos original, que es 3. Entonces, es así como aplicamos esta propiedad, ¿sí? Y a propósito, vamos a ver un ejemplo en un momento, ¿sí? En un momento vamos a ver algunos ejemplos. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una función relativa que nos proporciona información sobre la variabilidad de un conjunto de datos. Además, permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos, incluso cuando se encuentran en diferentes unidades de medida. Miren, hasta el momento hemos hablado de la varianza, de la desviación estándar, pero no hemos visto, ¿no? Si un conjunto de datos es variable o muy variable, ¿no? Es que la varianza y la desviación estándar por sí solas no nos dan ese tipo de información, ¿sí? Hay que comparar
por ejemplo, la desviación estándar con un valor representativo del conjunto de datos, para poder saber si el conjunto de datos es muy variable o poco variable. ¿Sí? Ahora corresponde hablar del coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación se obtiene al dividir la desviación estándar entre la media. ¿Sí? Dice, ¿cuán grande es la desviación estándar con respecto a un valor representativo del conjunto de datos? Ese valor representativo es la media aritmética. O sea, el coeficiente de variación nos dice qué tan grande es la desviación estándar con respecto a la media aritmética. Mientras más grande sea ese valor, más variable es el conjunto de datos. Mientras más pequeño sea ese valor, menos variable es el conjunto de datos. ¿Sí? El coeficiente de variación se suele expresar de manera porcentual. ¿Sí? Por eso aparece por 100%, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿cómo le llama a la S que está de numerador? La desviación estándar, Desviación estándar, ok. que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, si el coeficiente de variación es menor o igual al 10%, se dice que el conjunto de datos es homogéneo. ¿Sí? Ahora, ojo, nosotros vamos a trabajar con estos criterios. Hay otros, ¿ya? Hay otros, pero vamos a trabajar con estos de acá. Si el coeficiente de variación se encuentra entre el 10% y el 30%, se dice que el conjunto de datos es variable. Variable. Si el conjunto de datos es variable, hay que tener cuidado al utilizar la media aritmética para representar al conjunto de datos. Mientras más cerca esté al 10%, bueno, todavía se podría utilizar el promedio. Pero si se va alejando del 10%, o si se aleja el 10%, entonces hay que tener cuidado al utilizar la media aritmética para representar al conjunto de datos. En su lugar podría utilizarse alguna otra medida, como por ejemplo la mediana, dependiendo de los datos. ¿Sí? Hay que analizar la presencia o la existencia de un valor atípico extremo, ¿no? Porque si en un conjunto de datos hay valores atípicos extremos, esos valores hacen pues que el conjunto de datos sea más variable. ¿Sí? Si el coeficiente de variación es mayor al 30%, se dice que el conjunto de datos es heterogéneo. Heterogéneo, o sea, es muy variable. Lo más probable es que se hayan combinado datos de diferentes poblaciones, en cuyo caso es mejor identificar las poblaciones y analizar cada población por separado. ¿Sí? Por ejemplo, regresando al ejemplo de introducción que vimos el día jueves, miren, para la empresa, aquí tenemos los ingresos. Miren, ¿cuál es el valor de la varianza? 10.750. Soles al cuadrado sería, ¿ya? Y para la empresa B, miren cuál es el valor de la varianza. 5.474.500. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esta varianza para este conjunto de datos es pequeña. Y este conjunto de datos es
grande, ¿no? Muy grande. Ahora comparen las desviaciones estándar. 103.6822 versus 2339.7650. Igual, ¿no? Esta desviación estándar es mucho menor que esto, ¿no? Sí, es casi 21 veces más pequeña, ¿no? Y ahora comparen los coeficientes de variación. 0.0428 o 4.28%. 4.28%, menor al 10%. O sea, este conjunto de datos es homogéneo. Por tanto, la media aritmética representa muy bien al conjunto de datos. En cambio, por aquí, miren el coeficiente de variación. 96.68%. 96.68%. Coeficiente de variación bastante grande, mucho mayor al 30%. El conjunto de datos es heterogéneo y la media aritmética, pues, no es representativa del conjunto de datos, tal como ustedes ya lo habían comentado, ¿no? En la clase anterior. Lo más probable es que se estén formando grupos, ¿no? O que se esté mezclando información de grupos. Por ejemplo, este podría ser un grupo. Este podría ser otro grupo. Este podría ser otro grupo. Claro, de repente aquí eso no se aprecia mucho porque tenemos solamente un dato, ¿no? Para uno, para dos de los grupos, ¿no? Y para el otro solo tres. Pero nos da la idea, ¿no? Nos da la idea, ¿no? Así. Profe, ¿podría explicar la parte de cómo sale el S al cuadrado y el S solo? A ver, para hallar ese, mire, en la clase anterior vimos un ejemplo de cómo hallar ese cuadrado y cómo hallar ese. ¿Estuvo en la clase anterior? Sí, profe. ¿Y Alessandra? Sí hemos visto un ejemplo de ese tipo en la clase anterior, pero vamos a ver otro en un momento, ¿sí? ¿Sí? Ah, ok, ok. Ahorita, Y la ahorita S vamos a ver. sola, y la S sola es Solo la es la suma raíz de... cuadrada de Ajá. la varianza. Ah, ok. Sí, es la raíz cuadrada de ese cuadrado. O sea, usted halla ese cuadrado, que es la varianza, le aplica la raíz cuadrada y ya tiene ese. O sea, Ah, lo ok, que le va a profe. tomar tiempo es hallar ese cuadrado. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Nos quedamos aquí y luego vienen un par de ejemplos que lo voy a dejar para que ustedes lo vean. ¿Ya? Lo revisen luego. Aquí hay uno propuesto que lo vamos a trabajar, pero no hoy día. Y luego vienen los gráficos de caja. Pero antes de hablar de los gráficos de caja, vamos a revisar un par de ejemplos de la guía de trabajo. Y justo vamos a ver cómo se calcula la varianza nuevamente. ¿Ya? A ver, miren, este es el problema 1. Presten mucha atención. En una empresa se producen dos tipos de focos. El interés del jefe de producción es identificar dos características de estos focos. A saber, el tipo de foco que tiene el mayor tiempo de vida útil en horas y el tipo de foco que tiene un tiempo de vida más homogéneo. Para realizar esta prueba, se seleccionó un grupo de focos de cada tipo y lo sometió a una prueba en el que se midió el tiempo de vida útil en horas. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. Tenemos el tiempo promedio y la desviación estándar de los tiempos para los focos tipo A y tipo B. La primera pregunta es, ¿qué tipo de foco presenta tiempos de vida más variables? ¿Qué tipo de foco presenta tiempos de vida más variables? Más variables. O sea, se quiere comparar la variabilidad de dos tipos de foco. Siempre que quieran comparar la variabilidad de dos o más grupos, tienen que utilizar
el coeficiente de variación. Entonces tenemos que hallar el coeficiente de variación para cada tipo. A ver, para A dividimos la desviación estándar, que es 200, entre la media, que es 1500. 200 entre 1500. Eso es 0.1333. En términos porcentuales, 13.33%. ¿Sí? Para B, dividimos lo mismo. La desviación estándar, 220, entre tiempo promedio, 1680. Ahí está, miren. Eso es 0.1310. En términos porcentuales, 13.10%. ¿Qué tipo de foco presenta tiempos de vida más variables? Tengan en cuenta que el coeficiente de variación es una medida de variabilidad. Mientras más grande es su valor, más variable es el conjunto de datos. Mientras más pequeño es su valor, menos variable es el conjunto de datos. Comparen las medidas, los valores. ¿Qué tipo de foco presenta tiempos de vida más variables? A o B. ¿Qué dice? Ah, A, correcto. A, porque el coeficiente de variación, correcto muchachos, correcto, correcto, porque el coeficiente de variación que corresponde a los focos tipo A es mayor. Por eso, los tiempos de vida correspondientes a los focos tipo A son más variables. ¿Sí? Claro, la diferencia no es mucha, ¿no? 0.1333 versus 0.1310. Si hubieran trabajado con 2 decimales, hubiéramos tenido 0.13 y 0.13, ¿no? No es mucha la diferencia, pero para decir si los tiempos son más o menos variables, basta con que uno sea mayor al otro, y no importa por cuánto de diferencia. ¿Sí? Así. B. Pongan atención a las propiedades. Con la finalidad de corregir errores en la toma de datos, los tiempos de vida de los focos tipo A se aumentan en 20%. Calcule el nuevo coeficiente de variación. Hay un incremento porcentual del 20%, por eso vamos a hallar el factor, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente. 100% más 20%, 120%, ¿no? Entonces el factor sería 1.20. 1.20. Hallamos el coeficiente de variación, ¿no? Vamos a hallar la nueva media. Si los datos incrementan en 20%, la media también se incrementa en 20%. Por tanto, la nueva media será la anterior. Estamos hablando de los focos tipo A, ojo. Entonces, la nueva media será 1500 por 1.20. 1500 por 1.20. ¿Y qué ocurre con la desviación estándar? ¿Cambia o no cambia? Claro que cambia. Cuando el cambio es porcentual, cambia. ¿Cómo cambia? Así como cambia la media, así, tal cual. La desviación estándar es 200, luego de un incremento del 20% será 1.20 por 200. Y miren, aquí esos 1.20 se simplifican y nos termina quedando 200 entre 1500, 0.1333, ¿no? Y así, ya está resuelta la parte B. C. Con la finalidad de corregir errores en la toma de datos, los tiempos de vida de los focos tipo B se aumentan en 5% más
50 horas. Calcule el nuevo coeficiente de variación. Igual. Igual. Hallamos el factor, al 100% le sumamos el 5%, eso es 105%, eso es 1.05, ¿no? A ver, ante un incremento del 5% más 50 horas, en los datos, la media también cambia exactamente de la misma manera. Entonces hallamos la nueva media. Ojo que estamos trabajando con los focos tipo B. La media del conjunto de datos original, 1680, lo multiplicamos por 1.05 y luego le sumamos 50. ¿Y qué ocurre con la desviación estándar? ¿Cambia o no cambia? Cambia porque hay un incremento porcentual. ¿El incremento constante afecta a la desviación estándar? No, porque es un incremento constante. Lo que afecta a la desviación estándar es ese incremento porcentual. Entonces, el nuevo valor de la desviación estándar se obtiene de la siguiente manera. Multiplican 1.05, el nuevo valor de la desviación estándar, ¿no? Por 220. 220 por 1.05. Y así, pueden hallar el coeficiente de variación. Ojo, no sumamos 50 para la desviación estándar. No sumamos 50. ¿Por qué? Porque cuando el cambio es constante, eso no afecta la desviación estándar. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Y ya está. Ahora, si todavía tienen dudas, parte de, con la finalidad de corregir errores en la toma de datos, los tiempos de vida de los focos tipo A se aumentan en 22% más 8 horas. Calcule el nuevo coeficiente de variación. Hallamos el factor, 1.22, y hallamos el coeficiente de variación. ¿Sí? Nuevamente, un incremento del 22% más 8 horas. Hallamos la nueva media, ahora es con los focos tipo A. Multiplicamos 1.22 por 1500 y luego le sumamos 8. 1.22 por 1500 y sumamos 8, ya que hay un incremento porcentual del 22% y uno constante de 8 horas. Y la nueva desviación estándar, ¿cómo calculan la nueva desviación estándar? Multiplican el factor 1.22 por 200. ¿Le sumamos 8? No, porque 8 es una constante. Y ahí está. Y de esa manera, pues, el problema está resuelto. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna consulta, muchachos? Hemos visto Profe, las entonces propiedades. en el numerador no se le suma nunca nada, o es solo por el problema, por el dato, en este A ver, caso. Alessandra, ¿qué es lo que debo entender cuando me dice que en el numerador nunca se suma nada? Porque con eso, usted me está hablando del numerador. En la desviación Desviación estándar. estándar. Claro, Ajá. correcto. Sí. ¿Por qué, Alessandra? Porque el cambio constante no afecta al valor de la desviación estándar ni tampoco a la varianza. Lo único que le afecta es el cambio porcentual. Y nosotros solo trabajamos con cambios constantes y con cambios porcentuales. Ya, profe, ¿Sí? ok. O sea, por eso, ¿sí? La desviación estándar no cambia, ¿no? Porque el incremento es constante, más 8. 8 para todos. La desviación estándar no cambia. ¿Sí? La media aritmética sí cambia, pero la desviación estándar no cambia. La varianza tampoco cambiaría. ¿Sí? Así. Ya, vamos a ir reforzando. Háganle print de pantalla, muchachos, a esa parte y vamos a trabajar con el segundo problema. Print de pantalla, print de pantalla. ¿Ya está? A ver. Problema 3.
a ver cómo calcular la varianza. ¿Bien? Justo Alessandro, usted me había preguntado sobre eso hace un momento, ¿no? ¿Cómo me parece, Alessandra? ¿Cómo ¿Cómo calcular dijo, la profe? varianza? Hace un momento me preguntó cómo calcular la varianza, creo, ¿no? Hace un Ah, rato sí, ya. sí. Ya, justo aquí hay un problema sobre eso. Dice, mucha atención muchachos, se realizó un estudio durante un mes la productividad de los trabajadores. La siguiente información sobre el número de piezas aceptables que fueron producidas por cada uno de ellos. Explique el significado del coeficiente de variación. Bueno, pero podría no estar, ya lo hemos visto en la diapositiva, ¿sí? Entonces, para hallar el coeficiente de variación, poder extraer el significado, tenemos que calcular el coeficiente de variación. O para explicar el significado del coeficiente de variación, tenemos que calcular, ¿sí? Mejor dicho. Y para calcular el coeficiente de variación, ¿qué necesitamos? La desviación estándar y la media, ¿sí? Pero recuerden que la desviación estándar es la regla de la varianza. Y para hallar la varianza, tienen que hallar la media. Para hallar la varianza, primero tenemos la media. Para hallar la media, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sumar todos los y dividan entre el total de 56,5. Luego hallamos la varianza. Para hallar la varianza tienen que utilizar esta fórmula. Necesitan los x cuadrados. ¿Cómo calculan cuadrado? Pues sumando cuadrados de 33 datos. Sería así. A ver, Yanira, ¿se escucha entrecortado? Me dice Yanira. Profesor, escucha entrecortado. ¿Sí? Sí, profe, por Por, ratos. por ratos, gracias. Disculpen. Ahora con muchos, mejor, igual. ¿Me escuchan mejor? Igual, igual corta. Igual, profe, se le Me entrecorta. confirma. Se entrecorta. Gracias. Se sigue entrecortando. A ver. Listo, gracias muchachos. Gracias. Un momento, por favor. Un día así. Un momento. Voy a ver si cambio de lugar. Mejor. Ya ustedes me confirman. ¿Se escucha mal? ¿Escuchan mal? Ninguna mejor. Me confirman entrecortado y Jefferson. Escucha entrecortado. Listo, muchachos. A veces pasa, ¿no? A veces pasa esto. A ver, un momento, por favor. Me confirman, ya. Yo voy a seguir hablando. Me confirman si hay alguna mejora. ¿Ya? Según mi señal, ¿no? O sea, todo está tranquilo.
Pero bueno, ahorita sí me salió como que la ecuación está inestable. Ya estaba mejor, ya. Llegó a mejorar mientras vimos revisando el problema anterior. Estuvo mejor. Entrecortado. Entiendo todavía, no, muchachos. A ver, algo más, ¿ya? Me confirman, me confirman. Sí, sí, sí. Estando y me confirman. Entiendo que están, muchachos. Recorta bastante. Sí, que extraño. A ver un momento, muchachos. Le voy a cambiar el lugar T también, ¿ya? Voy a ir a otro espacio, de repente con esto hay cierta mejora. Un momento, muchachos, un momento. Voy a ir a otro espacio. Ustedes me confirman si por ahí hay alguna mejora. Ahora, muchachos, ¿se sigue escuchando igual? He cambio de espacio. A ver, un momento, un momento. Ahora, muchachos. Sí, debe ser. Sí, correcto. Ahora, a ver. Un momento. Voy a hacer algo, ¿ya? Ahora igual, mejor, mejoró. Aparentemente igual. ¿Me confirman ya? ¿Me confirman? ¿Se Sí, escucha se le mejor? escucha bien, profe. ¿Sí? ¿Mejor ya? Ya, listo. Ya, mejor, que bueno. Ya empecemos. Continuemos, mejor dicho. A ver, regresamos aquí, a la varianza, ¿sí? Esta sumatoria, la suma de los x y cuadrados, nos dice que tenemos que sumar los cuadrados de todos los números. O sea, los cuadrados de los 33 números. Así, 35 al cuadrado, más 38 al cuadrado, más 39 al cuadrado, más 40 al cuadrado. Así hasta llegar a 97 al cuadrado. Y es por eso que por aquí tienen, miren esa parte, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Luego tienen que restar n veces, y eso lo tienen que multiplicar por la media aritmética, que es 56.85 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso, toda esa diferencia, lo tienen que dividir entre el tamaño de la muestra menos 1, entre 32. Por si acaso aquí, ¿sí? En la suma de los grados de los 33 números, para que lo tengan como referencia. Realicen los cálculos y ya tienen la varianza. Recuerden que la varianza es una medida de variabilidad. El inconveniente de esta medida es que la unidad de medida es la de los datos, pero elevada al cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí sería unidades al cuadrado. Por esa razón, pues, trabajamos con la desviación estándar. Así tenemos las mismas unidades de medida, ¿no? La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La unidad de medida de la desviación estándar es igual a la de los datos. Ahora llamamos el coeficiente de variación.
Vimos la desviación estándar entre la media, 15.03, entre la media que es 56.85. Así obtenemos el coeficiente de variación igual a 0.2644, en términos porcentuales, 26.44%. Y así, ya tenemos el coeficiente de variación, ¿no? Y según este coeficiente, 26.44, pues mire, ese coeficiente está entre 10 y 30. Entre 10 y 30. O sea, y más cerca que a 10, ¿no? El conjunto de datos es variable, ¿no? Variable, muy variable, ¿no? Entonces, no podríamos utilizar la medida aritmética para representar al conjunto de datos, ¿no? Y si miramos los datos, pues nos damos cuenta que sí, pues, ¿no? Miren, 35 piezas en buen estado producido por una persona en un mes. El otro ha producido, el del otro extremo, 97 piezas en buen estado, ¿no? ¿Cómo esta persona producir tantas piezas en buen estado y esta tan pocas piezas en buen estado, ¿no? Entonces habrá que evaluar, hay que evaluar todos, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque este trabajador produce tanto en buen estado y este no, ¿no? Entonces el conjunto de datos es variable. Si por un error en la toma de datos, el número de piezas aceptables que fueron producidas por cada uno de ellos incrementan en 30% más 2 piezas. Nuevamente, incremento porcentual e incremento constante. ¿Cuál es el nuevo coeficiente de variación? Hallamos el factor 1.30 y hallamos la nueva media, ¿no? La media del conjunto de datos original 56.85, luego el incremento del 30% más 2 piezas, pues la media sería 1.30 por 56.85 más 2. Y ahora vamos a hallar la nueva desviación estándar. La desviación estándar del conjunto de datos originales es 15.3. Eso lo multiplicamos el factor 1.3 y ya tenemos la nueva desviación. ¿Sumamos 2 o no? ¿Sumamos 2 o no? ¿Qué dicen? No. No. No, correcto. No, porque 2 es una constante, ¿no? Entonces, simplemente multiplicamos por el factor. Realicen los cálculos y ya tienen la nueva desviación estándar aquí, la nueva media aquí y el nuevo coeficiente de variación. ¿No? Que era lo que nos pedían realmente, ¿no? Nos pedían el nuevo coeficiente de variación. Y así el problema está resuelto. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Mm? ¿Consulta? ¿Hay consultas? ¿No hay consultas? ¿Pueden ver el problema 3? Háganle print, por favor. Confirman si pueden ver todo el problema 3 y me confirman. ¿Vieron print? Cuando ya le hayan print. Sí, profe. ¿Ya está? Gracias. Listo. Listo. Vamos a ver un problema. Vamos a ver este aquí. A ver, a ver. No, esto lo vamos a ver en otro momento. Ese lo podemos ver en otro momento. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.
Ya, este problema. Problema 11. Diego, uno debería interpretar. Uno debería interpretar siempre. En todo caso, en las evaluaciones que tienen, interpreten por lo menos cuando les piden, ¿no? Si les piden interpretar y no lo hacen, lo que va a pasar es que van a perder puntos, ¿no? Si les piden interpretar, explicar el significado de algo, pues es ahí donde ustedes tienen que hacerlo, ¿no? De manera obligatoria. Si es que no lo hacen, simplemente pierden ese puntaje, ¿sí? Se va así. Depende de lo que les pidan, correcto. Si no les piden interpretar, entonces no es necesario hacerlo en las evaluaciones, ¿no? Aunque el día a día, cuando uno trabaja y obtiene resultados, hay que interpretar, ¿no? ¿Sí? Interpretar. Pero aquí en el curso, interpretenlo, interpreten los resultados, ¿no? Por lo menos cuando se te los pidan, ahí lo tienen que hacer sí o sí, porque si no lo hacen es donde pierden puntos, ¿sí? Así. Problema 11 dice, los canales de 5 trabajadores de una continuación. Miren, tiene una tabla con 4 intervalos. Se plantean 2 alternativas de aumento. La primera consiste en un aumento general de 50 soles. Y la segunda, en un general de sueldo más una bonificación de 10 soles. O sea, tenemos 2 alternativas de aumento. ¿Cuál de las 2 propuestas conviene a los trabajadores si el es la media de los sueldos? Queremos que la media de los sueldos sea lo más posible. Queremos la media de los sueldos. O sea, queremos que el sueldo sea el mayor posible. Bueno, para simplemente pues vamos a calcular los promedios, ¿no? Sueldos promedios para cada una de las alternativas, ¿no? Siempre que digan pues se aumenta, se disminuye en una cantidad, en un porcentaje, es porque hay que aplicar sobre ello, ¿no? Tiene que haber algo ahí para aplicar la propiedad. Si no hay nada, entonces no vamos a poder aplicar. Queremos calcular los promedios, entonces hay que calcular el promedio de los datos originales, ¿sí? Aquí tiene una tablita. Para el promedio necesitan los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y la columna auxiliar XIFI o XF, tal como aparece aquí, ¿no? Para hallar las marcas de clase, pues basta con que calculen el punto medio de los intervalos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Aquí tienen las frecuencias absolutas. Luego hallamos la columna XIFI o XF, aparece aquí. ¿Sí? Hallamos valores de esta columna multiplicando la marca de clase por la respectiva frecuencia absoluta. Las XF ya tienen la suma total de todos los sueldos. Si ustedes dividen eso entre 50, tienen el sueldo promedio antes de los cambios. Pero antes de responder a la primera pregunta, voy a leer la segunda. ¿Cuál de las 2 propuestas conviene a los trabajadores si el interés es bajar la dispersión de los sueldos? Disminuir la dispersión de los sueldos. Queremos que los dos sean menos variables, menos dispersos. ¿Qué medida tenemos que usar para responder la pregunta? El coeficiente de variación. Y para hallar el coeficiente de variación, no solo nos basta la media, sino también la desviación estándar. Y para hallar la desviación estándar necesitamos la varianza. Entonces vamos a hallar la varianza de estos datos. Para eso necesitamos la columna auxiliar x cuadrado f o xy cuadrado fi. Porque la forma para hallar la varianza responde a datos agrupados, dice eso, ¿no? Necesitamos la suma de x cuadrado f o de los x y cuadrado f.
Entonces multiplicamos. Miren, elevar x al cuadrado, operación por f, dos opciones. 650 al cuadrado 16 nos da 6.760.000. Dos operaciones. 750 al cuadrado por 14, dos operaciones, nos da este número. ¿Hay alguna otra forma? Sí. Si ustedes multiplican por la columna auxiliar xf, por f, ¿no? X cuadrado f, y solo realizan 1. 750 por 10.500, 6.875, ¿no? 650 por 10.000, 6.060.000. Y así. Suma todos los valores, que en este caso es 30.525.000, y esa es la suma de los X. O sea, una columna auxiliar nos ayuda a sumar X cuadrado F de manera sencilla. Se restan n veces, n vale cuenta, ahí está, miren, por la media que es 74 al cuadrado. Esa diferencia dividen entre 49. Realicen los cálculos y ya tienen la varianza muestral. 107.1429. Ya aplican la raíz cuadrada, tienen la varianza, la desviación estándar. 106.9682. Ahora sí vamos a responder a las preguntas. ¿Cuál de las dos propuestas conviene a los trabajadores si el sueldo? A ver, con la primera alternativa el aumento es de 50. Si al 30 trabajadores le aumentamos a soles, entonces, ¿cuál sería el nuevo sueldo promedio? Sería el anterior, que es 7,4, y lo hemos hallado aquí, más 50. O sea, eso es 820. Y con la segunda alternativa consiste en un aumento de 100%, más una reducción de 10 soles. Multiplicamos 774 por el que es 1.30 y esto le sumamos 10 soles, ¿no? Porque es un incremento porcentual del 30% más uno constante, 10 soles. Y eso nos da 16.2. ¿Cuál de estas dos conviene? ¿Cuál de estas dos probabilidades que conviene? ¿Cuál de esas? La segunda, si el interés es que la media sea posible. ¿Qué dice? Primero, segundo. ¿Qué alternativa nos lleva a un mayor promedio? ¿La primera o la segunda alternativa? ¿Qué dice? La segunda alternativa, ¿no? Que el promedio es mayor. Entonces, correcto, Carlos. Si el interés es subir la media de los sueldos, la segunda propuesta es más conveniente. Ya está. Y aparte de nos piden, o nos preguntan cuál de las propuestas es la que conviene a los trabajadores si el interés es bajar los sueldos, bajar la dispersión de los sueldos, disminuir la dispersión de los sueldos. Las dos alternativas, ¿no? A ver, la primera consiste en un uso de 50 soles para todos. Para todos. Miren. Hallamos la nueva media. Sería 774 la media a 50. No que todos se han aumentado 50. ¿Y cuál es el valor de la desviación estándar? Ahí tienen la desviación. Ante un aumento de 50 soles cada uno, ¿qué ocurre con la desviación estándar? ¿Cambia o no cambia? La desviación estándar, ¿cambia o no cambia? ¿Qué dice?
¿Cambia o no Sí. cambia? Sí cambia. Si cambia a la desviación estándar cambie, no. La desviación estándar no cambia cuando el incremento constante se mantiene igual. O sea, la desviación estándar sigue siendo la misma en la primera alternativa. Lo que ha cambiado es el, ¿no? Antes era 774, ahora es 774 más 50, o sea, 84. Realicen los cálculos y ya tiene el coeficiente corresponde a la primera alternativa. Por eso se ve su 1 por la. ¿Qué ocurre? Segunda alternativa. El incremento es el 30 más una bonificación de 10 soles. ¿No? Y acá tiene 1016.2, ya está. O 1.30 de 4 más. ¿Qué ocurre con la desviación estándar? ¿Cambia o no cambia? Si cambia. ¿Qué es lo que hace que la desviación cambie en la segunda alternativa? Incremento porcentual del 30%. Entonces, la nueva desviación 1.3 por la desviación del conjunto de datos originales. ¿Le sumamos 10? No, porque el cambio constante no afecta. Y listo. Dicen los cálculos y ya tienen el coeficiente de variación para la segunda alternativa. ¿Cuál de estas dos conviene si el interés es la dispersión de los grupos? ¿La propuesta 1 o la propuesta 2? ¿Qué dicen? Conviene la Primero. primera, correcto. La primera, Diego, que el coeficiente de variación es, ¿no? Tengan en cuenta que lo que aquí se busca es dispersión. Entonces, la primera alternativa es la que, porque el siguiente es menor, ¿no? Si la media sea lo mayor posible, pues nos inclinamos a una alternativa. Si queremos la variabilidad de los sueldos, nos quedamos con la primera alternativa. ¿Sí? De los intereses que uno tenga. Y así el problema está resuelto. Diego, que en para el segundo coeficiente de variación hemos aplicado las propiedades que hemos aplicado hace un rato. ¿Sí? Lo mismo que para el primer coeficiente, lo que en el primer coeficiente solo ha habido un incremento de 50 soles para todos los trabajadores, ¿no? Con la primera alternativa, ¿no? Es la propuesta, ¿no? Entonces, si es que ocurriese, pues ya incrementa un poco, pero la desviación estándar se mantiene. Lo comparamos y nos damos cuenta que el primero es menor a la primera alternativa, si es que el interés es disminuir o bajar la dispersión de los sueldos. Y esa sería la solución. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Voy a dar un poco esto para que puedan hacer prima. Entonces, hemos visto ya cómo calcular la varianza a partir de datos no agrupados y de datos agrupados. A ver un momento, muchachos, ¿qué pasó acá? A ver un momento, Profe, Algo ¿puede pasó poner la acá. anterior para tomar? Sí, un momento. No, yo no quise llegar ahí.
¿Ya está? ¿Sí? Entiendo. Sí, profe. Ya. Se ¿Sí? ve Ahora, hasta segunda, la... ¿no? Ahí está, ahí tienen la parte B. A ver. Ahí tienen la parte B. Diego, ¿alguna consulta? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar lo de la parte A, por favor? No es que no le puedo escuchar muy bien. La parte A, ¿se esto? Sí, sí, por favor. Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos propuestas conviene a los trabajadores si el interés es subir la media de los sueldos? Lo que se quiere es que la media sea lo más grande posible. Entonces, en la primera alternativa nos dicen que el aumento es de 50 soles para todos. Calculamos la nueva media. La anterior es 17, porque la media es... Y la segunda alternativa, el aumento de 30, 10 soles. Entonces, vayamos a la nueva media. Multiplicamos el factor, que es 1.30, por 774, que es la media de los datos originales, más 10. Esto nos da la media que corresponde a la segunda alternativa. Si nosotros elegimos la primera alternativa, 824 sería el ingreso promedio, sueldo promedio. Si elegimos la segunda alternativa, el sueldo promedio sería 1016.2. Si el interés es subir la media de los sueldos, ¿cuál de estas propuestas la que conviene? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿no? Porque el promedio es mayor. Era eso, digo. Ah, ya, ok, gracias. ¿Sí? Y en la parte B nos pedían comparar la dispersión, o sea, la variabilidad en dos grupos. Por eso hemos utilizado el coeficiente de variación. ¿Sí? Así. Muchachos, vamos a hablar de los gráficos de caja o diagrama de caja. Un diagrama de caja es una gráfica que presenta la distribución de los datos de una variable cuantitativa. Puede ser discreta o continua. Sobre todo, este diagrama está compuesto por un rectángulo, el cual contiene el 50% central de los datos, y dos líneas extendidas a cada lado del rectángulo, llamadas vírgenes. Sí, gráfico de caja. Aquí les explico un poco el procedimiento que tienen que seguir por un gráfico. ¿Mm? Nosotros no les vamos a pedir que ustedes tengan un gráfico de caja, sino que tienen que saber es gráfico de caja. ¿Sí? Ejemplo. Que este lado, desde eso, y la caja está presentada en sentido horizontal, pero también se las pueden presentar en sentido vertical. ¿Sí? En todo caso, este lado de la caja se encuentra a la altura del percentil siempre. Entonces, ustedes pueden decir el valor aproximado de 25. Este lado de la caja se encuentra a la altura del percentil 75. Entonces, ¿cuál es el valor del percentil 75 aproximadamente? Y este lado, y esta letra dentro de la caja, y se puede ubicar en cualquier lugar
cerca del percentil 25, cerca del percentil 75, o en cualquier lugar, está a la altura de la mediana. Entonces, ¿cuál es el valor aproximado de la mediana? Ustedes pueden decir, a partir del gráfico, que la mediana es aproximadamente 22, el percentil 75 aproximadamente 27.5, que el percentil 25 es aproximadamente 7, ¿no? ¿Sí? Una así, ¿no? Un poquito más a la derecha, ¿no? O 18, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Sí? El 25 tenemos al 50% de los datos. Entre la mediana y el percentil 75 también tenemos al 50% de los datos. Al 25, en que esa suma es 50%, y lo dije todavía. ¿Sí? Entonces, entre el percentil 25 y la mediana tienen al 25% de los datos, entre la mediana y el 75 tienen al 5% de los datos. Entonces, en el rectángulo tienen al 50% de los datos. Ustedes ven que el percentil deja al 25% de los datos también, ¿no? El percentil 5 deja a su derecha 5% de los datos. Entonces, si ustedes suman esos porcentajes, ya tienen al por ciento. Profesor, escucha cortado. Un momento, muchachos. ¿Ahora me escuchan? No. Sí, profe. A ver, un momento. ¿En este momento? Sí se le escucha, profe, pero igual por Se rato se entrecorta. entrecorta. Sí. Ya. Gracias. Saben que aquí, claro, acá tengo una señal, una señal, ¿no? Un indicador, mejor dicho, de que la señal está bien baja. ¿Sí? A ver, miren, si nosotros sumamos estos porcentajes, tenemos al 100% de los datos. ¿Está bien? Ahora, en el rectángulo tenemos al 50% de los datos, pero no es cualquier 50%, es 50% central, ¿sí? Es el 50% central. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? Es el 50% central, ¿no? Porque a la izquierda y a la derecha tenemos el mismo porcentaje, 25% en cada lado. Entonces, este es el 50% central. ¿Sí? Ahora, estas líneas, las líneas punteadas que ustedes ven por aquí, se conocen como bigotes, ¿sí? Se conocen como bigotes. Bigote inferior, bigote superior. Ahora, estos bigotes no necesariamente llegan al mínimo y al máximo, ¿no? El bigote inferior llega al mínimo siempre que el mínimo no sea considerado un valor extremo. Y el bigote superior llega al máximo siempre que el máximo no sea considerado un valor extremo. Pero si, por ejemplo, si el valor máximo fuese considerado un valor extremo, el bigote no llega al máximo. Se queda por algún punto. Por algún punto que no es considerado extremo. Y el valor extremo se representa asterisco. En los gráficos de caja, los valores extremos se representan con asteriscos.
¿sí? Con asterisco. Pero claro, siempre que exista, ¿sí? Siempre que exista. Si en un gráfico de caja no observan asteriscos, es porque en ese conjunto de datos no se han detectado valores atípicos o extremos, ¿no? Siguiendo el procedimiento, porque para identificar los valores atípicos extremos se sigue un procedimiento, que nosotros no lo vemos, ¿no? Pero que está aquí. Aquí les dicen cómo. Ahí les dicen cómo. Ya, ese es un gráfico de caja. ¿Cómo me están escuchando en este momento, muchachos? ¿Me escuchan mejor o igual no se está escuchando bien? ¿Poco mejor, Carlos? Listo. Ya vamos a terminar la clase. Sí, ya vamos a terminar la clase. Hoy no les he dado descanso, muchachos. Un poco también porque se presentaban estos inconvenientes con la señal, ¿no? Porque estaba pensando hacerlo, pero bueno. Dice, vamos a ver este ejemplo. La compañía de tablet Delta ha lanzado al mercado su nueva versión, VX23. El gerente obtuvo información para analizar el nivel de ventas en miles de unidades en las diferentes tiendas durante las 3 primeras semanas. Semana 1, semana 2 y semana 3. Los resultados obtenidos son los siguientes. Miren, aquí tienen una figura con 3 diagramas o gráficos de caja, ¿no? Una por cada semana. Observen que aquí hay un asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que en la semana 2 tenemos un valor atípico o extremo. Ah, hice un cambio. A ver, muchachos, un momento. Un momento. Hice un pequeño cambio. Un momento, por favor. Hice un cambio aquí, justo en este material. Un momento. A ver, muchachos. En un momento les voy a compartir esta diapositiva, ¿ya? Hay un pequeño cambio, mínimo, ¿no? Mínimo, pero igual lo hay, ¿sí? Es mínimo. Justo aquí, es básicamente en la pregunta, ¿ya? Es básicamente en la pregunta. A, ¿en cuál de las 3 semanas el rango recorrido es menor en el 50% central? Rango o recorrido. ¿Ya? Bien, si ustedes miran los rectángulos, porque cuando nos hacen referencia al 50% central, nos están haciendo referencia exactamente al rectángulo. ¿Mm?
el tamaño de la caja está determinado por la altura del rectángulo. Cuando los gráficos de caja se presentan en sentido vertical, ahora, los anchos de cada una de las cajas es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Todos los rectángulos tienen el mismo ancho. ¿Sí? El ancho de rectángulo, quise decir hace un rato, ¿sí? El rectángulo es el mismo. Lo que cambia es la altura del rectángulo, ¿sí? La altura del rectángulo. Y el rectángulo está determinada por el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, recuerden que es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Así. ¿Mm? La diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25 nos da un intercuartílico. El rango intercuartílico no es otra cosa que la altura del rectángulo. Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Y esa altura es lo que determina el tamaño del rectángulo, ¿no? Está claro que, por ejemplo, este rectángulo es más pequeño que el resto, ¿no? Y que este es el más grande que todos, ¿sí? Entonces, siempre que nos pregunten algo sobre... Por ejemplo, como esto, ¿no? ¿En cuál de las 3 semanas el rango o recorrido es menor en el 50% central? Si nos salen del 50% central, nos están haciendo referencia a rectángulo. Y para responder a la pregunta, tenemos que tener en cuenta o el tamaño rectángulo, ¿no? O Profe, o sea, para ese tipo de preguntas solo el debemos rango tener en intercuartílico. cuenta el tamaño del rectángulo. Correcto. O claro, que equivale a decir el rango intercuartílico, ¿no? O también podrían hablar de rango intercuartílico, mejor dicho. ¿Sí? Porque el rango intercuartílico es lo que va a determinar el tamaño del rectángulo, ¿no? O la caja también, ¿sí? La caja también, ¿sí? ¿No? La caja, hablando solamente de esto, ¿no? De esto. ¿Mm? Así. O sea, siempre que nos hablen del 50% central, vamos a mirar al rectángulo, ¿sí? A rectángulo. A ver, un momento. ¿Sí? Suelen hablar de cajas también, pero ¿saben qué? Voy a hacer un cambio y colocar mejor rectángulo, ¿ya? Rectángulo. ¿Por qué rectángulo es más pequeño? O porque presenta menor rango intercuartílico. Y aquí he colocado entre paréntesis RI P75 menos P25. ¿Sí? Así. Así. Nos piden explicar el significado del asterisco. ¿Qué representa el asterisco? El asterisco representa un valor atípico. Si les piden explicar el significado, no tienen que responder que el asterisco es un valor atípico extremo, porque eso no les están pidiendo, ¿no? Cuando les piden explicar, cuando les piden explicar el significado, tienen que hacerlo teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? Por ejemplo, en el eje Y S tienen a la variable. La variable es el nivel de ventas. Entonces podemos decir de que en la semana 2, el nivel de ventas de una tienda, porque aquí la muestra está formada por tiendas, es muy superior al resto, ¿no? La mayoría de tiendas, ¿no? El grueso de las tiendas, todas las tiendas casi tienen un nivel de ventas
entre alrededor de 5.000, por decirlo, y 5.700, 5.800, ¿no? Pero esta tienda ha tenido un nivel de ventas de alrededor 7.000, ¿no? Alrededor de 7.000. Y estas se quedaron por 1.700, 1.800, 5.700, 5.800 como máximo. Entonces, eso es lo que tienen que decir, ¿no? Que en la semana 2, el nivel de ventas de una de las tiendas fue muy superior al resto. Entonces, esa es la interpretación, ¿ya? Pero es abrir, pues, puerta, ¿no? A que ustedes puedan analizar otras cosas más, ¿no? Hay la posibilidad de analizar otras cosas más, porque podrían decir, ¿y por qué esta tienda? ¿Y por qué? O qué hizo, ¿no? ¿O qué se hizo en esta tienda para que se venda mucho más que el resto? O para que venda mucho más que el resto, ¿no? Promoción, publicidad, o simplemente cuestión del azar, ¿no? Sería bueno saber, ¿no? Pero esa es otra cosa ya. Eso es otra cosa. Dígame, Lady, me parece que quieres una pregunta. Profesor, ¿la otra clase va a seguir explicando más acerca de eso? Otros ejemplos. Ajá. ¿Esa es la pregunta, Lady? ¿Sí? Ah, pensé que era una con respecto al problema. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta, Lady? Sí, porque se me dificulta un poco. Ah, ya. Está Entonces, bien. mientras veo quería más asegurar ejemplos es mencionar más. mejor. Sí, en la otra clase. Hoy día ya no, porque ya estamos con la hora, ¿no? Sí. Sí, entonces la respuesta sería, en la semana 2 se observa una tienda con un nivel de ventas muy superior a todas. Pero ojo, no es solo superior, porque si hablamos de un valor atípico, tiene que ser un valor distinto al grueso de los datos. Muy superior, como para enfatizar un poco a todas. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación de un valor extremo atípico, ¿no? Y eso nos invita a hacer otros análisis más, ¿no? Como por ejemplo, ¿a qué se debe, no? ¿Por qué esta tienda vendió mucho más que el resto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hizo, no? ¿O qué no hizo de repente? ¿Se dan cuenta? Y eso, ¿no? O sea, a eso nos invita a pensar. Y con respecto a la parte C, eso lo voy a dejar, ¿sí? Para la siguiente clase, pero ya en otro problema podría hacer un análisis de este tipo, ¿no? Vamos a ver, según cómo vayamos. Sí, pero ahí lo dejo porque ahí está la respuesta. Listo, muchachos. Ahí nos quedamos. Ya en la siguiente clase terminamos lo que corresponde a estadística descriptiva y ya entramos a probabilidades, ¿sí? Listo, muchachos, cuídense. Ya nos vemos el día jueves, ¿sí? Cuídense y gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes, Cuídese, muchachos. profesor. Carlos, de igual manera, Sebastián, Solange, cuídense. Hasta luego, Valeria. Cuídense. Gracias, Juan. Hasta luego, muchachos.